Buenas tardes, mi nombre es Luis Armando Oaxaca, del 4C, de la Facultad de Ingeniería Hortícola. Hoy les voy a hablar sobre los ápices de plátano. Los plátanos y los bananos representan gran parte de la alimentación diaria para más de 400 millones de personas en más de 100 países alrededor del mundo que son del trópico y subtrópico. La utilización del plátano como alimento ha venido incrementando su valor económico, lo que implica la necesidad de mejorar sus rendimientos en la producción, la calidad para fomentar su rápida multiplicación mediante el desarrollo y transformación de las tecnologías. La agricultura ha requerido lograr los mayores beneficios, específicamente en lo relacionado con las musáceas, moviéndose el interés de que estas tecnologías sean aplicadas para lograr el aprovechamiento y la simplificación del entendimiento de los distintos factores que influyen dentro de la producción de este rubro. Los cultivares de plátano generalmente son triploides, estériles y con frutos. Parten o cárpicos, por lo que el mejoramiento convencional a través del cruzamiento es extremadamente difícil. Este hecho impide en gran medida la elaboración de los programas de hibridación sean exitosos. Por esta razón, la técnica de cultivo de tejido in vitro permite realizar investigaciones en el mejoramiento genético del plátano de interés comercial. Los orígenes del cultivo de tejidos se remontan a los años 1900, con los intentos realizados por Haberland de cultivar células aisladas de las plantas. El principio de la totipotencia celular, que es la base teórica sobre la que se sustentan todas las técnicas de cultivo in vitro. El cultivo de tejidos puede definirse como un conjunto de técnicas que permiten el cultivo en condiciones asépticas de órganos, tejidos, células y protoplastos empleando medios de nutrición artificiales. La micropropagación o propagación clonal es una de las aplicaciones más generalizadas del cultivo in vitro a través de la micropropagación a partir de un fragmento llamado ápice. O explante de una planta madre. Se obtiene una descendencia uniforme con plantas genéticamente idénticas denominadas clones. El explante más usado para los procesos de propagación in vitro son las yemas apicales vegetativas de las plantas. De tal forma, en este trabajo se evaluó en primera instancia el comportamiento in vitro de ápices fisiológicamente funcionales de plátano Arton normal y de doble tallo. Utilizando las técnicas que ofrece la biotecnología actual, de tal manera que exista una primera experiencia de laboratorio que sirva de base a una serie de evaluaciones específicas. Hasta poder llegar a poner en producción estas plantas de las cuales no se sabe aún cómo pueden comportarse en el campo en altas densidades y si esta característica productiva resultante sea homogénea en toda la plantación.
El material vegetativo utilizado fueron cormos de plátano Harton y Harton de doble tallo, como lo mencionamos antes. Estos cormos se caracterizaron por tener aproximadamente 40 centímetros de longitud y alrededor de medio kilo o 500 gramos de peso. En un principio se utilizaron 18 cromos viables, los cuales fueron lavados y reducidos hasta una longitud aproximadamente de 3 centímetros en su base y 5 centímetros de altura. La primera fase corresponde a la iniciación, donde los explantes de ambos clones de musa se someten a condiciones controladas in vitro. Estos presentaron un engrosamiento prudente a consecuencia de la absorción de los diferentes componentes del medio de inducción de brotes. Con respecto a la contaminación o la presencia de agentes contaminantes, resultó que el 25% era para los explantes Harton y el 40% para los de doble tallo, que se vieron afectados por dicha variante. Para la fase de enraizamiento in vitro, los propágulos obtenidos al inicio del cuarto mes demostrado el ensayo se establecieron en el medio de cultivo para la inducción de raíces utilizando ácido indolbutírico como fuente de auxina, de tal manera que se introduzca a la formación de raíces en los diversos explantes. En esta etapa, el cultivo del tejido, el comportamiento del Harton fue apropiado y ajustado al tiempo fisiológico necesario para llegar a esta etapa, presentando una cantidad apropiada de raíces de 3 en promedio. Durante esta etapa, el tiempo de sometimiento fue un mes, donde el crecimiento y desarrollo de cada plántula en todos sus órganos fue rápido, dando pie al inicio de entrada a otra fase, la aclimatación o adaptación de las pequeñas plantas a las condiciones ambientales. El cultivo de tejidos vegetales in vitro representa una alternativa para el desarrollo de nuevas técnicas en beneficio de las ciencias agrícolas y así contar con semillas y plántulas viables para su producción en el campo. El cultivar plátano Harton mostró un comportamiento óptimo durante su desarrollo en las fases del cultivo in vitro de tejido, obteniendo plántulas aptas para aclimatarse en un periodo inferior a los 6 meses, mientras que el plátano de doble tallo demostró un crecimiento y desarrollo tardío durante el mismo periodo. La reducción del tejido de reserva, eliminación de tejidos oxidados y primordios foliares, así como los repiques continuos de los explantes, optimizan el cultivo de meristemos e incrementan los índices de multiplicación de yemas en los explantes de plátano Harton. Bueno, pues muchas gracias compañeros, estamos a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier aclaración, con todo gusto se las podemos resolver.